precisamente que el tema del día es, bueno, el periplo de Blinken. Sí. Un vecino mío me dijo, oye, las noticias todas están caracterizadas por la angustia, por la denuncia. Solo ustedes tienen un espacio para uno disfrutarlo. Oh. Lamentablemente, todos los viernes y no todos los días. Un señor me dijo eso. Oh, eso se refiere entonces, Fafa, que a la bohemia. Que la bohemia es una sección de la actividad que es de la crítica o la denuncia, aquí es del deleite, del placer y la memoria. Precisamente para fomentar eso, Fafa, que te dijimos ayer, que hablara con Leida para que trajera el café para la bohemia de hoy, porque es parte importante y consustancial de ese espacio el aporte que tú puedas hacer para sostenerlo. Pregunten en la cocina porque tú veas. No, ya están colando el café. Sí, están colando 2 grecas grandes. Sí. Así es que hoy vamos a beber café, un cafecito para mantenernos activos. Mientras tanto, bueno, señores, a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, se refirió a muchas cosas, pero por supuesto que sabemos que las cuestiones más importantes probablemente nosotros no las vamos a saber ahora, aunque los hechos irán hablando. Tendremos que seguir igual haciendo conjeturas respecto a eso que en lo formal se habla, pero no se dice y eso ocurre. No, pero a esa altura no debería ser así. Pero siempre ocurre, claro. Sí, siempre ocurre, por razones que sabemos, son esos contubernios, esas negociaciones, esas complicidades, esos arrodillamientos también de otras partes que no se dicen. Y bueno, por ejemplo, yo veía una declaración del presidente nuestro que decía respecto al segundo avión, cuando se le preguntaba, que yo dije, ¿pero qué es esto? Me encantaría poder tenerla a la mano para decirlo textualmente, ojalá y la encuentre, cuando decía el presidente Luis Abinader, todavía Estados Unidos no ha decidido qué va a hacer con el avión que es de Venezuela, supuestamente, no lo sé todavía, pero que está aquí en República Dominicana. Entonces, dime cómo tú puedes interpretar esas declaraciones que pudieron ser un poquito más elegantes, menos, que denoten, tú sabes, menos arrodillamiento. Si bien es cierto que hay una correlación no proporcional entre Estados Unidos y todas las naciones de Latinoamérica, y en su condición de centro, periferia, imperio, colonia, y de algunos países más que otros en Latinoamérica, en los menos nosotros, desde luego. No menos cierto que se pueden guardar la forma. Claro. Pueden guardar la forma. Y yo incluso, las formas se pueden guardar de muchas maneras. Sin ir más lejos, una de las mayores falencias, Fafa, en todo el tema de la lucha contra el narcotráfico que hay aquí, que ahora mismo la estamos viviendo, es que, por ejemplo, los tratados de extradición que nosotros tenemos con Estados Unidos es lo ancho para ellos y lo estrecho para nosotros. Uh-huh. Ellos pueden agarrar al capo de Tuticapi aquí, se lo llevan, el tipo negocia con ellos en los tribunales, cumple la condena que allá negociaron porque él chivateó no a los colaboradores dominicanos aquí, sino a los suplidores en Colombia, allá, que es lo que ellos quieren agarrar. Y el tipo viene y se queda con todo aquí, estrujándonos toda la riqueza y hasta da entrevista. Hasta da entrevista. Entonces, eso es otro aspecto más de esa forma diametralmente desigual en que se da la relación Estados Unidos, República Dominicana o Estados Unidos, todos los países menores de Latinoamérica, porque con Haití no pasa eso. Pero esa con información... Haití no pasa eso, ni con México pasa eso tampoco. Claro. Ahora, en esa lógica, ustedes tenemos una cuestión con Estados Unidos, es cierto, hay canales para tomar estas aeronaves, pero caramba, guardé mucho en la forma, porque aquí hay tribunales. Y entonces el delito se cometió aquí, el cuerpo del delito está aquí, y probablemente ni la factura de mantenimiento sea pagada y la tengamos que abonar nosotros como Estado. Y el avión se lo llevaron. ¿Cuánto costó? Por lo menos vamos a partir mitad el avión, porque fue aquí que lo cogieron. Bueno, vamos a robar los dos, porque en todo caso sería un robo, porque lo que se está haciendo es un robo. Entonces, Fafa, normalmente cuando ocurre eso, y tú hacías referencia precisamente, sobre todo lo vemos, ¿verdad?, con gente vinculadas al narcotráfico, en ese acuerdo que hay de extradición entre Estados Unidos, que nunca nos ofrecen informaciones cuando ellos se llevan personas, le dan un trato preferencial, según ellos. Nosotros tenemos que renunciar a todas las acciones penales, a vida y por haber, del sujeto que se van a llevar. Cuando se llevan a fulano, aquí en ese momento hay una santificación de ese señor, porque cuando ese señor sale por el aeropuerto, el día que llegue,
aquí no cometió nada y hay que devolverle todo, pero, óyeme, porque él negoció allá en el centro. Él negoció allá. Entonces, ¿de qué nosotros nos beneficiamos de lo que se negoció allá? Normalmente lo que dice, se llegan a acuerdos, se dice que para tener informaciones estas que deberán servir entonces para poner en jaque el negocio del bajo mundo, del que Estados Unidos juega un papel importante como mayor mercado, mayor grueso de consumidores. Pero tú sabes una cosa, que esas informaciones que nunca llegan, ¿verdad? Nunca llegan aquí, nunca las sabremos. ¿Para qué le sirve a Estados Unidos? Para en momentos como estos, en los que se encuentra en una situación complicada con Venezuela y respecto a Haití, y necesita, por supuesto, que República Dominicana esté en el medio buscando un pleito que no le corresponde, pero como un súbdito, ¿verdad?, a la orden de lo que decide Estados Unidos, sino por convicción, sino porque se sienten vasallos, por presión respecto a muchas de esas informaciones que normalmente de personas, Fafa, vinculadas al narcotráfico, en las que para gravitar en el país necesitan como plataforma el poder no solo político. ¿Qué tú crees? Muchas de esas informaciones también se utilizan para presionar en momentos como estos. Y oye una cosa, yo he insistido que estamos asistiendo al proceso de la renovación de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, porque hay un nuevo cuadro. ¿Tú te imaginas? Yo diría que la recomposición, recomponiendo la hegemonía, porque ya no es solo Estados Unidos. El hecho es que tú te encuentras con este detalle. Todo el mundo sabe que Israel está cometiendo un genocidio con los palestinos. Y Estados Unidos le está dando a Israel de todo. Y a una nación ahora que tú mencionaste ahí, le dan 250 millones. Y ellos vienen aquí, hacen la bulla, y para que no digan, dale 50 millones a los haitianos, pero no aceptan que venga nadie. En el genocidio contra los palestinos, ha estado vinculado todo el gobierno defendiendo a Israel y justificándolo, y además dándole asistencia, porque le está dando cuarto a Israel para eso. Cuando tú ves, te das cuenta entonces que el valor es el de la autoridad. Y desde ese punto Estados Unidos está ahora mismo, por primera vez en mucho tiempo, encontrando una debilidad de su autoridad, porque no vale su predominio para que la gente no le acepte como antes, sumisa lo que hace, porque eso de darle a Israel miles de millones de dólares, cometiendo Israel todos un los genocidio, años, que nadie puede decir que no. A nombre de la democracia. El mayor receptor de ayuda a Estados Unidos militar es Israel desde los últimos 40 o 50 años probablemente. Y la siguen usando para lo único que la han sabido usar, para lo que están usándola ahora mismo, claro, para eso. Claro, pero además nosotros no podemos perder de vista, y vale, yo creo que es válida la reflexión en este momento, señores, fue de manera vergonzosa que tuvo que salir Estados Unidos de Afganistán, y se pasó 20 años, quedó evidenciado que lo que ellos estaban procurando, o por lo menos lo que ellos utilizaban como excusa para cometieron un genocidio muy parecido y muy similar a lo que está ocurriendo ahora en la Franja de Gaza, y fue directamente Estados Unidos. Lo que pasa que eso no se ve, eso se oculta, porque como es la nación más poderosa del mundo y son los gendarmes del mundo. Pero señores, la forma de cómo tuvo que salir con el rabo entre las piernas Estados Unidos de Afganistán después de 20 años, bajo la excusa de armas de no sé cuánto, después de derribarse las Torres Gemelas en 2011, señores, eso nos dice de verdad que la situación de vulnerabilidad de Estados Unidos es bastante notoria. Vamos a implementar sanciones si encontramos que hubo violaciones, dice el todopoderoso Blinken durante su alocución en el encuentro a puertas cerradas con el presidente Luis Abinader, donde explicaba que esperan ver a Venezuela con la democracia que una vez caracterizó a ese país. Entonces, si vemos violaciones, si encontramos sanciones, nosotros vamos a actuar. Yo quiero preguntar quién actúa entonces cuando Estados Unidos viola todo lo que le da la gana. Era lo que estábamos conversando hace un momentito. Definitivamente, mira, al margen de todo. Hay cosas que se ven feas,
y a uno, y una gente como yo inclusive, que es tan legalista y tan pro derechos humanos, pero en el mundo, aunque sea malo o sea bueno, siempre tiene que haber alguien que tenga la última palabra para que pueda tener equilibrio. ¿Y eso cómo se llama? ¿Y eso no es equilibrio? No, pero escúchame hasta el final. Okay. Independientemente que sabemos que los Estados Unidos es como dicen los izquierdistas, el imperio que es también el imperio que también, claro, el imperio que también es una prosti, como dicen, ¿verdad? También. Pero yo te voy a decir la Babilonia del siglo XXI. La Babilonia, la gran Babilonia, la gran ramera, decía la Biblia. La gran ramera. Ahora, ¿qué sucede? Alguien debe poner el control, alguien debe llevar cosas en el mundo, alguien debe establecer las reglas. Ahora bien, que ahí sí le doy la razón, Ivonne, que a veces tú dices, bueno, pero todas las reglas solamente son para mí. No, las reglas del Estado de Derecho. Solamente son a quien le convenga. La regla del Estado de Derecho, la regla de los convenios internacionales. Pero hay que respetar las reglas, hay que respetar las leyes. Espérate, los gobiernos tienen que ser democráticos. Está bien, pero yo te voy a decir una cosa. Los gobiernos tienen que ser democráticos. Lo que yo estoy diciendo, ¿quién hace que Estados Unidos cumpla las reglas? ¿Que quién fue que le dijo a Estados Unidos? Nadie, porque ellos son el imperio. Son Putin, el imperio. Porque nadie tiene capacidad de hacerla cumplir. Putin es el único que le hace cumplir reglas. La línea que no pueden cruzar, a que no se metan en Ucrania. Los gobiernos imperiales, ¿cuánta distancia hay entre lo que diga el imperio o lo que dicen los dictadores? Porque vamos a ser coherentes, yo no sé, yo lo estoy preguntando porque a mí, que alguien tiene que poner el orden y ese alguien vive rompiendo el orden y para ellos tener esa democracia tan sólida, porque es verdad que ellos tienen su democracia interna, tienen entonces que es sobre la base de la genuflexión y del arrodillamiento de todos los demás países. En Estados Unidos hay democracia. Pero es lo que estoy diciendo, ellos sí tienen una democracia, funciona. pero la democracia de Estados Unidos es a costa, tú sabes, de puñirnos la vida a todos nosotros. Usted no, porque una cosa no tiene que ver con la otra. No tiene que ver. Su manejo interno de cómo se manejan es diferente. Fafa. Miren, ustedes miran para atrás en la historia, que no es mi práctica, y ha habido una constante expresión de que el poderoso impone el destino de los otros, de que los pueblos que terminaron identificándose como tal, fue una batalla emanciparse y quitarse el control. Ustedes lo imponen. La lucha de la independencia fue un afán de la gente, establecer un espacio para usar su autoridad, que era la hegemonía y la soberanía en una nación. Estados Unidos es el último de los poderes, el de más tiempo, el que ha tenido más influencia y más control. Francia fue una vez, después de la Revolución Francesa, el jefe del mundo. El Imperio francés. Gran Bretaña fue durante un tiempo. España con el descubrimiento. Y Estados Unidos se consolidó con una característica que no le pasó a ningún otro imperio. Usted se imagina que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue un activo, pero en su pueblo no mataron a nadie, no pasó nada en esas dos guerras. Y toda la maquinaria económica de Estados Unidos entonces se convirtió en la abastecedora, en la que reconstruyó todo lo que la guerra destruyó. Y eso fortaleció entonces una hegemonía de más de 100 años que no tuvo ningún poder antes. Pero no se puede con eso decir que siempre tiene que haber alguien que imponga, no. No es que tiene que haber, es que siempre lo ha habido. Oye, paralelo a eso ha habido una batalla por la gente pelear la soberanía de sus comunidades. 2, por establecer el respeto de normas. Y Estados Unidos nunca ha respetado normas, siempre ha actuado en función de lo que le conviene. Pero miren eso de ahora, eso de Israel es un genocidio vergonzoso. Sin embargo, para él el escándalo de Venezuela. Sí, y es verdad, pero siempre en el mundo ha existido un poder hegemónico que marca y pauta las reglas. Ya si nos gusta o no, ya es otra cosa diferente. Ese no es es legítimo, si pero es está bien, correcto. 3.000 años. Eso es real policía. Sí, tenemos ya. nunca ha habido un año sin Con vacío de imperio. poder. Nunca ha habido un año de la historia de la humanidad sin un imperio en los últimos 5.000 años. 3.000 años antes de Cristo. El imperio Ahora, los que somos imperializados, su objeto de ese imperio, debemos de aplaudirlo. Nuestra misión es rebelarnos. Exacto, ahora lo podemos hacer con la conciencia y el conocimiento de saber que hay una regla, hay una arquitectura, hay un centro, hay una periferia, pero nosotros los que estamos en la periferia, nosotros las colonias,
tenemos el deber y la obligación de, si no derrotar al imperio, porque siempre va a haber un imperio, por lo menos buscar dentro del marco la dignidad y de la mayor niveles de igualdad, que nos respeten un chin. Claro. Sí. Ahora, ¿cómo se logra eso? El caballo era grande. Sí, exactamente. Pero si tú buscas la historia, siempre ha sido lo mismo. 3000 años antes de Cristo, el imperio egipcio. Gobernaron y mandaron el mundo. Después de 2000 años antes de Cristo, después eran los persas. 300 el pueblo griego. No te olvides, 1400 los romanos. Ellos son, óyeme, ellos son los y nosotros somos los morenos que le damos uvita y lo soplamos con ¿cómo se llama? Con pluma. Mira, ¿cómo esa uvita que estoy pasando? Plumas importadas. Esta es la uva de la paz. ¿Esa es la uva de la paz? Sí. Lástima que va a durar 10 minutos. No te olvides que habían otros imperios en la periferia oriental, mucho más antiquísima, como los imperios chinos. De hecho, yo te voy a poner una cosa, yo estaba pensando... el chino siempre ha estado fuera del radar. No, en nuestro radar. De nuestro radar. Porque nuestra historia es eurocéntrica. Sí. Pero yo estaba pensando casualmente esta mañana, yo dije, caramba, los 3 grandes imperios de la humanidad de hace 5000 años, solamente subsiste uno. El chino. Porque el egipcio, que fue 2700 a.C., ya no existe. Lo que es Ur, Babilonia, todo eso tampoco existe. Los hititas. El persa. Y luego los chinos. Y cuando tú coges los chinos del 2700 a.C. hasta el día de hoy, no ha habido vacío de poder en términos imperiales. Ni por 20 años. Ahora, pero el imperio romano. De hecho, hay politólogos. Tienen un terreno tan grande que su imperio es vasto. No necesitan a nadie. No necesitan joder con nadie ni joder con nadie. Pero miren una cosa. China nunca invadió, bueno, va invadido, ¿verdad? Pero no ha sido su política invadir a nadie. No, ellos redefinieron su concepto imperial, que es económico y cultural. Lo más cercano a China fue Genghis Khan. Pero el imperio cultural con un gran impacto en lo político, evidentemente. Pero basado en otros criterios imperialistas, que el imperio siempre avanza sobre sus periferias, avanzando, ocupando territorio e imponiendo su cultura y su economía. Ahora, todo el poder pareciera que es una condición universal de que el que es fuerte avanza sobre el débil. Es como un mandato genético del universo. ¿Verdad? Porque inclusive en las reglas del universo, del espacio del universo, se expresa lo mismo. El peso pesado del universo absorbe y se traga al chiquito alrededor. Bueno, el tema es que toda esa argumentación válida, correcta, de todo el que se opone a un imperio, sobre todo abusador, que por naturaleza lo son, no le da al que no es imperio y al que está en la periferia comportarse bajo la referencia de que porque estos hacen tal cosa, nosotros tenemos que hacer tal cosa. Yo creo que el que está en la periferia, como el caso de los países como nosotros, tenemos que ser cada vez más fuertes con relación al nivel institucional para tener valor moral frente al imperio. Frente al imperio. Pero no violar las reglas. Fafa va a intervenir, pero yo nada más quiero decir así, ¿de qué manera podemos nosotros ser fuertes? Oye, siendo más democráticos. ¿Sabes una cosa? Exacto. Hugo Chávez respetando las reglas. Respetando las reglas. Publicando las actas. Respetando las reglas. Pero espérense. Publicando las actas. Espérense, señores. Usted vos hablaste, déjame entonces aportar esto y va Fafa. Hugo Chávez fue bastante visionario en el sentido de que yo, por lo menos, pienso, en mi opinión, que nosotros efectivamente debemos procurarnos ser más fuertes. ¿Cuántos países somos en América Latina? 33. Entonces, si nosotros no nos unificamos, como pasó con todas las iniciativas que se propusieron en principio. Por eso se perfilaba como un líder continental. Y hago el distanciamiento entre Chávez y el actual gobierno de Venezuela, evidentemente. Pero sin esos procesos de integración, es imposible. No es siendo más democrático, mientras tanto nos fuerzan, tú sabes, a ser más súbditos. Claro. O sea, de eso es lo que se trata, Fafa. Claro. Miren, lo real es que la evolución humana ha estado basado en la existencia periódica de los poderosos. Esa ha sido la evolución. Pero junto con eso ha habido una batalla continua en la gente reclamar su espacio y que terminó en una declaración universal de los derechos humanos y declarando la igualdad y estableciendo reglas que no han podido universalizarse todavía. Las Naciones Unidas es una vergüenza, porque la Nación Unida no tiene poder. Y la OEA peor. Unifica al mundo, pero en el fondo ahí manda también el poderoso. Claro. Pero de ninguna manera uno puede mirar el pasado como que va a ser permanente. Este mundo camina a una etapa de respeto
de igualdad y de reglamentaciones que puedan resolverse en los conflictos a través de los mecanismos. Entonces, ¿por qué caminamos a eso? Los árabes. ¿Por qué? Yo no sé cuántos siglos faltan. Le pero faltan. esa es la dirección de la evolución. Los árabes, perdóname, Ahí está Ivonne, una los árabes, pregunta. óyeme esto, para que veamos que es una condición humana, que no es de que, los norteamericanos son malos, no, es que es una condición humana. Los árabes ocuparon por 800 años a España. Y hubo que sacarlo a tiro, a cuchillada, a espada, El Martín, ¿cómo se llama? El Cid campeón. El Cid campeón, campeador. ¿verdad? Que murió en batallas. Entonces, los árabes ocuparon a Iberia. Y es porque los árabes son malos. No, es que es una condición humana avanzar sobre el débil, el que tú puedes ocupar. Claro. Esa es una condición. Una condición humana. Pero pero el mismo derecho también a resistir. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Claro. Fafa, y a propósito de lo que usted decía, lo que pasa es que le quería dejar la pregunta y hágame la reflexión. ¿Por qué entonces, si es así, por qué recurre tanto ese capitalismo dominante que no tiene rivales en el mundo, mirando hacia atrás, hacia el comunismo? Que no tiene ningún sentido, porque como durante casi en el siglo XX fue cuando gravitó. ¿Por qué entonces ahora viene esto y hay una especie de foco, ¿no? Y de demonización, por ejemplo, del comunismo en tiempos en los que se supone que ese capitalismo es el que está primando y es el que está consolidado a escala global? Fafa.